Bueno, señores, buenos días. Bien, gracias por estar aquí, gracias Willy, como siempre, por acompañarme en este momento, que en este caso viene inspirado estrictamente por la curiosidad. Miramos. Lo que me ha motivado esta mañana para venir acá y trabajar un rato con ustedes es la curiosidad. Porque hay 4 o 5 temas que me despiertan una enorme curiosidad. Ya ni me asombran, casi diría que ni me enojan. Me despiertan curiosidad, que es un sentimiento, digamos, Sí, muy noble. sano dentro de todo, y muy vinculado al periodismo, que es Sí, básicamente una actividad donde uno ejercita, obviamente, la curiosidad. Vamos a hablar de Ollarvide, vamos a hablar de la Presidente, vamos a hablar de Capitanich y especialmente de Kicillof, todos casos que me despiertan, repito, una enorme curiosidad. Enganchándome con lo que recién decía el Beto Valdés, vamos a desagregar un poquito el caso Ollarvide, porque tal vez inclusive haya gente que todavía dice, a ver, acá no está claro quién fue robado y quién robó, ¿no es cierto? Entonces, miremos un poquito los 5 ingredientes que tiene este cóctel explosivo, ¿no es cierto? El primero es un juez federal, Norberto Ollarvide. El segundo es un conjunto de policías. El tercero, un empresario raro llamado Guillermo Greppi. El cuarto es un señor que no sabíamos que existía, Carlos Liuzzi, un tipo que ahora sabemos que era un tipo importantísimo en el gobierno, segundo de Zanini. Y el quinto componente es justamente Carlos Zanini, una persona fundamental en el entramado, digamos, del poder del kirchnerismo. El juez Ollarvide firma una resolución y envía a la policía a allanar, ponerle 20 financieras más o menos truchas, no lo podemos saber. Los policías, con el allanamiento y mirando las imágenes que yo vi acá en Infobae TV, que fueron puestas aquí en pantalla, protagonizan casi un asalto. Sí. ¿No? Es decir, el allanamiento pareció un asalto. Los policías, con la orden del juez, le piden plata al tercer componente del código, se llama Greppi, ¿no es cierto? El tal señor Greppi agarra el teléfono y llama a la Casa Rosada. Y le dice, che, me están allanando, párenlos, porque son amigos de ustedes, el juez Ollarvide, el que firmó la resolución por la cual los policías en cuestión me piden $300.000. Claro, me están apretando. Me están apretando. Más que allanando. Este señor Luisi, corta el teléfono y llama por teléfono al juez Ollarvide, que declara estar en un lugar agradable, con gente agradable. Me imagino que será su juzgado el lugar donde estaba, no tan agradable. Y Ollarvide para el allanamiento como consecuencia del pedido de este señor Luisi, ¿no es cierto? O Liuzzi, perdón. Y el quinto componente es el señor Zanini, que lo hemos visto completamente conmovido llorando en el Congreso, ¿no es cierto? Entonces yo acá, en primer lugar me hago una pregunta, ¿no es cierto? El señor Luisi, el segundo de Zanini, cuando recibe un llamado de un empresario y dice, mire, me están pidiendo una coima, ¿no tienen que cortar y llamar a la policía y hacer una denuncia? Es un funcionario público, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, si miramos los componentes de este cóctel, digamos, es una situación de una enorme... Es insólito. A ver, el juez firma el allanamiento, los policías van con el PELPA, piden una coima. Ya hasta ahí tenemos un despelote importantísimo. ¿No? Sin duda, es la interna del juez además ahí, ¿no? Okay. Porque está el segundo del juzgado. Exactamente. Está ahí, a ver, ¿cómo fue la cosa? Fue idea del juez, claro. Se les ocurrió a los policías en el camino entre el juzgado y la compañía financiera esta Propime, o Cueva, Trucha, o Mesa Dinero, o como la queramos llamar. Sí, sabemos ahora que el secretario del juzgado, el secretario, que sería el segundo de Ollarvide, ya había tenido problemas con otros jueces federales. Claro, eso también lo sabemos. Bueno, el tal doctor Leiva. Claro. Entonces el señor Luisi lo llama el Greppi lo llama a Luisi, y Luisi lo llama al juez. Y el juez para el allanamiento. Sí. Por pedido de un funcionario de la Casa Rosada. Sí. Funcionario que había sido sobreseído por el juez. Exactamente. Porque ese Luisio fue sobreseído por el juez. Tiempo antes. Tiempo antes. Y el señor Zanini, que nos conmovió realmente en el plano humano, llorando en el Congreso. Muy bien. Entonces acá yo me acordaba de cuando el gobierno denunciaba, evidentemente con razón, la connivencia entre el poder y la justicia. Es más, ha habido discursos fuertísimos del presidente en el Congreso de la Nación respecto de la combinación, de la conspiración prácticamente, de la connivencia entre los poderes y los jueces, ¿no es cierto? El poder económico. Bueno, entonces acá yo digo, a ver, ¿qué más poder
que la Casa Rosada y que más juez como juez federal. Es decir, la presidenta tenía razón, ¿no es cierto? Había una connivencia, ¿no es cierto? Duda, claro. Sin ninguna duda. Ahora bien, lo que me importa en el plano político, más allá de la curiosidad que me despierta el caso, y me despierta curiosidad que el caso no sea un escándalo de proporciones colosales, porque no lo es. Es casi un entretenimiento, ¿viste? Sí, una más. Es que en el plano político, me parece que le pasa a Ollarvide lo que le pasó a Vudú, ¿no es cierto? El jueves próximo, el Consejo de la Magistratura va a tener que resolver si avanza con la investigación sobre Ollarvide por este caso o si no avanza, ¿no es cierto? Y aquí se presentaría una situación clásica que le pasó a Vudú, si lo imputaban o no. O sea, si lo imputan es un escándalo, y si no lo imputaban también era un escándalo. Lo comentamos acá, creo que el primer día que hicimos este comentario en Posición en Conjunto. Entonces el próximo jueves tenemos uno de estos dos escándalos. No hay otra. El Consejo de la Magistratura resuelve empujarlo al juez Ollarvide a un juicio político, y ahí agarrate, porque obviamente Ollarvide apuntó contra el señor Liuzzi, diciendo: a mí me llamó la Casa Rosada, ¿no es cierto? Así que evidentemente si el Consejo opta por enjuiciar a Ollarvide, agarrate Catalina, como decía mi abuela, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un escándalo asegurado. Y si opta por el camino contrario, que es no enjuiciarlo, tenemos también un escándalo asegurado. Sí, la tercera salida rara de pensar hoy es que Ollarvide dé un paso al costado, que eso también se mencionaba. Que Ollarvide renuncie. Olvidate. No me parece. No bueno, parece. El asunto me despierta una enorme curiosidad de acá hoy martes al día jueves. Lo demás que me despierta curiosidad es la presidenta en Francia. La presidenta en Francia va a ser recibida por el presidente François Hollande, presumo que, no sé si me acuerdo, creo que mañana. Va a reunirse con el presidente de la compañía Total, que es una compañía importante petrolera francesa y de gas que opera en la Argentina, muy importante, y va a inaugurar el jueves el Salón del Libro de París, ¿no es cierto? Que es es poco menos una institución cultural a nivel mundial que cada año está dedicada a algo, en este caso, y en este año justo a la República Argentina. Y obviamente ustedes saben que la Argentina oficialmente ha excluido del Salón del Libro a los autores e intelectuales que no comulgan con el gobierno. Un episodio que ha sido subrayado con asombro por los diarios franceses, incluido ayer el diario Le Monde. Yo entiendo, y es cierto, que hay temas que son mucho más graves que este, como por ejemplo la inseguridad que ha mostrado en las últimas horas episodios tan delirantes como un policía asesinado en la puerta de una pizzería en Rivadavia y Curapalí, es decir, una cosa completamente disparatada. O el paro docente que lleva 10 días y va para no sé cuánto, la verdad que es un desastre. Pero realmente el hecho de que la presidenta protagonice un papelón a mí me resulta... Primero me da un poco de amargura por ella, y segundo me despierta curiosidad, es decir, por la vocación del papelón, ¿viste? Porque la verdad es que la presidenta es la presidenta de un país, sobre todo cuando está afuera, ¿no es cierto? Claro. Sobre todo cuando está en representación del país en el exterior, ¿no es cierto? Y la verdad es que lo que va a pasar es un papelón. Hoy no se nota porque faltan 2 días, digamos. Claro. Y será un papelón como todo, que va a durar 15 minutos. Sí, no, además un país con una enorme historia editorial, exactamente, una enorme historia de libertad de imprenta. El Salón del Libro tiene como protagonista al señor Julio Cortázar, tiene como país homenajeado a la Argentina. El presidente de Francia tiene la tradición de invitar a almorzar o a comer o lo que sea al presidente del país homenajeado por el Salón del Libro, una reunión extremadamente formal, digamos. Pero claro, los franceses son normales dentro de todo, y ahí no hay esta cosa de excluir a los que piensan de un lado y sacarlos a los escobazos, ¿no es cierto? Entonces me despierta cierta curiosidad por qué esta vocación por el papelón, ¿viste? Porque la verdad es que, a ver, no le cambia nada al gobierno hacer la cosa como corresponde, por lo menos en el plano internacional. Bueno, tercer asunto. Me despierta una enorme curiosidad, un asunto que es literalmente incomentable. Porque la verdad que yo tuviera que comentar esto de esta mañana, la verdad ya no sabría qué decir. Hoy habló Jorge Capitanich, el jefe de gabinete, y dijo textualmente que en la Argentina, señores, hay estabilidad del nivel de precios. Comentamos, ¿qué podemos comentar de esta definición? Bueno, es coherente
con todo lo que ayer informó el ministro de Economía. Bueno, ahora vamos al tema que es el que más me importa. Porque esa es la estrategia del gobierno, es decir, acá hubo una devaluación, ni siquiera la nombran devaluación, una estrategia y ahora se resolvió todo. Que tenga algún contacto con la realidad. Ah, bueno, ¿cierto? claro. Ahora, vos salís a la calle y obviamente en la calle la gente está azorada con los precios. Pero naturalmente. Cosa espantosa. Claro. Okay, entonces, me despierta curiosidad que el jefe de gabinete de una nación aparezca en cámara diciendo una cosa que es a todas invisibles, recontra luces, una bobada, ¿no es cierto? Porque además, lo único que se me ocurriría comentar es decir, señor jefe de gabinete, a ver, no se preocupe, la gente ya sabe que suben los precios. Es decir, entonces, lo que usted hace con su frase es irritar a las personas, no resolver ese problema, porque la gente ya se dio cuenta desde el año 2007 que suben los precios de modo sistemático, más, menos, pero de modo sistemático. Entonces, esta definición no resuelve ningún problema, al contrario, lo agrava, ¿no es cierto? Entonces, lo que me despierta ya es curiosidad, digo, ¿qué es lo que hará? Es decir, cuando está por decir la frase, o cuando se despierta a la mañana, ¿qué tendremos? Yo que le diga, mire, diga esto, fenómeno, ¿sabe? Que usted tiene que decir que en la Argentina hay estabilidad de precios. ¿A usted le parece, señor asesor? Sí, vaya, que esto es bomba. Y el tipo va y lo dice, ¿entendés? Será él, será la presidente, será un equipo asesor, vaya uno a saber. Pero convengamos en que la definición me despierta a mí una enorme curiosidad por el pobre Capitanich, que tiene que ser un papel muy penoso, porque obviamente hasta los oficialistas saben que... Pero claro. Bueno, y acá vamos al tema que más me importa, que es el tema de la tasa de inflación y del ministro de Economía. Ayer se conoció el dato de inflación del mes de febrero, y ayer fue 17 de marzo. Se pasaron 17 días para que el gobierno acepte que hubo una inflación importante en febrero, cuando la gente está ya preocupada por la inflación de marzo. Pero bueno, dio 3,4 y la acumulada del bimestre da 7,2%. Muy bien. Como ocurre habitualmente, nos hemos enfrascado en esta discusión respecto de si fue 3,4 o 3,8 o 3,5 o 3,9. Si tenía razón Melconian, que dio 0,1 más, o Ferreres, que dio 0,1 menos. Y la verdad es que es una discusión estúpida, porque a esta altura del partido vaya ya uno a saber lo que valen las cosas. Lo que valen las cosas, si fue entre 3 y 4, lo que sea. Pero en cualquier caso, esta discusión respecto de cuánto fue realmente la tasa, si el ministro mintió o no mintió, y si los consultores privados acertaron en 0,1 o 0,3 más o menos, está por un lado reemplazando al debate que debiéramos darnos, que es, señores, cómo se arregla, ¿no es cierto? Y además, la confirmación de que hay una inflación altísima. Exactamente, muy bien, claro. En cualquier caso, digamos, si tomamos el bimestre 7,2, es la inflación de un país normal en 2 años, ¿no es cierto? Cosa que ya se sabía. Ok, bueno, todo bien. Cosa que se sabía. El tema... Ahora, me llama la atención que quien haya entrado en este debate respecto del 0, ¿no es cierto? A ver quién tenía razón, ha sido el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando ayer, después de hablar una hora y anunciar el índice, entró en un conjunto de especulaciones de carácter periodístico, digamos, sobre la naturaleza del debate, si los periodistas y los consultores dicen... Yo tengo un audio que dura unos segunditos, que me sirven para tratar de dar una explicación respecto de cómo me gustaría a mí verlo en estas horas al ministro Kicillof. Lo escuchamos juntos. Hoy han recorrido la radio, yo estuve escuchando diciendo, no, para mí no hay nunca una repregunta, ¿eh? ¿Cómo lo medís? ¿A dónde fuiste? ¿Qué es en la esquina de tu casa? No hay nunca una repregunta. Grave desde el punto de vista para mí periodístico, nunca escuché una repregunta. Y usted, señor, que nos dice así, la inflación de este mes, la inflación, ya el término está mal, porque dentro de estas canastas ellos dicen, este precio subió tanto, este otro subió tanto. Entonces no es que la inflación, que todos los precios juntos se movieron ni 6 ni 3, algunos subieron, otros bajaron, otros están estables, pero bueno, la inflación fue 6, dicen, y nadie le pregunta, ¿y por qué? ¿Dónde la midió? ¿La de quién? ¿Qué canasta? ¿Qué comercios? ¿Qué zona geográfica? Porque muchos le están hablando al país en programas de mucha audiencia, porque yo los he escuchado, con mucha irresponsabilidad, ¿eh?
después de que se ha anunciado alguno de estos números, algún columnista dice, fue entre tanto y tanto, pero ¿cómo se informó? ¿Tiene información que no comparte? ¿Por qué escucha al que dice 6 por una oreja, al que dice 3 por la otra, y sigue lo más campante eligiendo el número que le guste? No tiren números. Hoy oía también otro que decía, si es entre tanto y tanto, es creíble, si es entre tanto y tanto, no. No se lo aplicaba a la consultora privada que acababa de entrevistar y estaba fuera de ese rango. Yo que podría seguir el razonamiento o el debate con Kicillof y decir que el ministro, voy a hablar de otra cosa, ¿no? Pero que el ministro utilizó el procedimiento clásico que dice que cuando no tenga la respuesta, lo mejor que puede hacer es confundir la pregunta, ¿no es cierto? Entonces él hizo una enorme ensalada planteando lo que a él le parece grave en el plano periodístico, ¿no es cierto? Él lo dijo en una conferencia de prensa donde no aceptó preguntas. Claro. Muy bien. Después se preguntó, bueno, ¿cómo lo midió? ¿Se refería a los consultores privados o al columnista que podía ser vos, o en todo caso Ismael Bermúdez, uno de los dos? Bueno, yo acá le diría, a ver, ministro, ¿cómo lo midió usted? ¿No es cierto? ¿Cómo midió el gobierno? ¿Cómo mide no solamente la inflación, el crecimiento, la deuda, las reservas, la pobreza, ¿no es cierto? Todas las mediciones completas están bajo discusión, no de ahora, del 2007 para acá. En un momento el ministro le adjudicó al periodista en cuestión, que puede haber sido inclusive yo, o la Nata, o quien sea, le están hablando al país. No, a ver, ministro, no importa, el que habla al país es usted. Es decir, el ministro es él. El ministro es él, ¿no es cierto? Sí, podemos discutir si el periodista en cuestión dijo 0,1 más o 0,1 menos, pero estos roles que el ministro le adjudica al periodismo son los que cuentan en él, que es el ministro. El que le habla al país es el ministro. El que gobierna es el ministro. El que mide es el ministro. Y parece que el gobierno, viste, dice este papel de nosotros somos unos tipos que estamos acá de casualidad, pero como acá gobierna la prensa. Muy bien. Ahora, entonces yo acá me quería preguntar, y acá sí voy a una cuestión mucho más de fondo, es sobre por qué razón, cosa que vuelvo al principio, me despierta mucha curiosidad, el ministro Kicillof no está a la altura, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un conjunto de ministros, estamos claros, que no están a la altura, sacando excepciones, digamos, que puede ser, por ejemplo, el presidente del Banco Central, eventualmente el ministro Randazzo, o alguna excepción muy, muy especial, uno observa un equipo de gobierno que no está a la altura, ¿no es cierto? El ministro de Educación, por ejemplo, el de Salud, la ministra de Seguridad, ya ni altura, ya ni siquiera existen en muchos de esos casos. Entonces yo pensaba en Kicillof, ¿no? Y voy a hablar de él, si querés, hasta bien, ponele. A ver, desde Roberto Labaña a la fecha no ha habido en la Argentina un ministro de Economía como la gente, ¿no es cierto? Hemos tenido en varios años, de 2005 a 2013, hemos tenido prácticamente 8 años con ministros que han incurrido hasta inclusive en situaciones de papelón total, desde Felisa Micheli con la bolsa de plata en el baño, hasta Hernando Encino, su antecesor, diciendo me quiero ir, la verdad que durante 8 años la economía argentina no tuvo un ministro y dependió finalmente o de Néstor o de Cristina Kirchner. Por lo tanto, Kicillof tiene otra vez un rol importante que le dio el país y la presidenta, que es ser el ministro de Economía de este país con un equipo. En segundo lugar, le toca al pobre Kicillof una agenda muy complicada, es decir, le toca un descalabro significativo. A ver, hay que estar en ese lugar. Él ha heredado lo que él mismo ha hecho, o lo que ha hecho la presidenta, o lo que hizo Moreno, o lo que hicieron todos, pero convengamos en que además de ser un ministro de Economía visible, que da la cara, que dice lo que piensa, lo que sea, que tiene un equipo, le ha tocado una agenda muy complicada. Que tiene que además tomar medidas difíciles, ¿no? Y que ha empezado a tomarlas. Es decir, un ministro que viene de un formato, si querés, ideológico, de lo que sea, le ha tocado ajustar, ¿no es cierto? Claro, pero no con mucho muy incómodo en esa situación. Pero bueno, tiene que tomar medidas. Nada de lo que tiene que hacer, nada, ¿no? Es simple. ¿No es cierto? Claro. Muy bien. O sea, no vino a tirar manteca al techo Kicillof, como tiraron manteca al techo sus antecesores entre Labaña, digamos, post-Labaña, hasta Lorenzino. Así es. Y francamente, y es un comentario que uno a veces tiene que comprender esto como periodista crítico, digamos, que uno se toma el laburo. Bueno, el tipo puede estar en su casa, puede estar en la facultad dando clases en la UBA y no estar metido en semejante despelote de ser el ministro de Economía visible, después de varios ministros invisibles, que tiene una agenda complicada, que toma medidas muy difíciles
Y bueno, la verdad que está en ese papel, bueno, fenómeno, podría estar en la casa, en la Universidad de Buenos Aires, o en un plano secundario, con la responsabilidad en otro. Y francamente, además, agregaría que a mí, personalmente, ni su ideología, ni su forma de ser, ni sus malos modos, ni su aspecto, eso me parece todo completamente irrelevante. Lo que sí me despierta curiosidad es por qué razón no se pone a la altura. Yo pensaba, por ejemplo, en Capitanich o en Labaña, ¿no es cierto? Labaña estuvo a la altura. Uno puede, inclusive en perspectiva, cuestionar alguna cosa, discutir ideas, pero estamos claros que en la época, digamos, el equipo Labaña, Nielsen y compañía estaban a la altura, ¿no es cierto? Había en la Argentina un despelote colosal y el ministro de Economía estuvo a la altura. Uno mira la contracara de lo que fue Labaña, que es Capitanich, ¿no es cierto? Un hombre que lamentablemente le toca no estar a la altura. O sea, le toca poner cara de no sé qué y decir, señores, en Argentina hay estabilidad de precio, ¿no es cierto? Entonces, Kicillof, un tipo joven, digamos, que tiene futuro, o que podría tenerlo, digamos, en vez de tener que optar, ¿no es cierto? Él puede hacerlo. O sea, puede optar entre parecerse más a Labaña que a Capitanich, ¿no es cierto? Tiene responsabilidad inclusive de estar a la altura, porque la verdad que podría estarlo. O sea, no hace falta que el ministro de Economía venga a confundir la historia planteando que la responsabilidad de lo que pasó ayer con la inflación finalmente la tienen los periodistas, ¿entendés? Porque eso es muy divertido para discutir en el 678 o para la pelea de la esquina, digamos, pero no para manejar la economía de una nación que tiene un desbarajuste monumental y que necesita medidas urgentes. Lo venía escuchando recién a Guillermo Nielsen, que está hablando con La Nata por Radio Mitre, hace 15 minutos, ¿no es cierto? Planteando que es todo fenómeno. Pero él dice, pues, esta gente no tiene problema con el tiempo, claro, ¿no es cierto? Acá, digamos, acá sigue existiendo un cepo cambiario, no entra un dólar a la Argentina. Yo no tengo ningún problema con la ideología de Kicillof, no me importa nada la ideología, no es un tema, ¿no es cierto? El asunto es si está o no está a la altura. Entonces me da la impresión de que, bueno, el señor Fábregas, por ejemplo, quien preside el Banco Central, pareciera, por lo que he escuchado, que está a la altura, ¿no es cierto? ¿Por qué Kicillof no se pone en ese nivel? O sea, ¿qué es lo que lo manda a Kicillof? ¿Qué lo envía? ¿Qué lo coloca? ¿O qué se hace? ¿Por qué se debe colocar en un plano de comentarista televisivo, de pegador de piñas en la esquina? Cuando lo que le toca es la responsabilidad de manejar la economía de un país, ¿no es cierto? Así que me parece nada, que en cualquier caso, aún creo que él tiene la posibilidad de elegir entre parecerse a Roberto Labaña o parecerse a Jorge Capitanich. Y no me refiero a que él deba imitar las ideas de Labaña, digo que debe imitar el comportamiento de Labaña. O sea, estar a la altura, ¿no es cierto? A ver, estamos claros, ¿el ministro de Educación está a la altura? Y bueno, ya estás viendo lo que está pasando con la educación en la Argentina. ¿El ministro de Salud está a la altura? Mejor. No sabemos ni dónde, no sabemos ni quién es. La ministra de Seguridad de un país con una crisis de seguridad dramática, digamos, ¿no es cierto? Sí. Nunca dijo ni buen día. Los argentinos no conocen al responsable del área, ¿no es cierto? Y así por seguir con un conjunto de otros ministros. Kicillof tiene una gran oportunidad, una enorme oportunidad de estar a la altura. Ojalá la tome. ¿Bien? Gracias, maestro. Próximo martes. Nos vemos el martes. Querido Willy, donde la curiosidad me traerá de vuelta será develada a Infobae TV. Chao, chao.